tensión previa antes de que esté trabajando la liga, se le aplica una tensión previa. Por lo tanto, se logra comprimir todo el elemento, toda la liga. Empieza la teoría empieza desde el ejemplo de los libros. Después se fue experimentando con trozos de madera y con elástico. Entonces con elástico se lo comprimía y se lo cargaba y ahí fueron viendo lo que ocurría. ¿Listo? Y luego ya, después de hacer esos ensayos, se hizo ya el ensayo con hormigón. Entonces aquí, por ejemplo, está el ensayo previo, o sea, se pesaba antes, y luego ya se hizo con vigas de hormigón. Bien, entonces, el pretesado lineal, el cálculo elástico, la fuerza P inicial. Aquí tenemos la tensión, tengo una fuerza P, entonces acá se está comprimiendo, hay tensiones de compresión, y la parte superior se estaría traccionando, ¿listo? Entonces esta sería de tracción y esta de compresión. Eso sería cuando tenemos la viga, inicialmente le aplicamos la fuerza y solamente tiene el peso propio. Luego, cuando va a entrar en uso, aplicamos entonces una carga, ya sea lineal o carga concentrada, aplicamos carga. Y esta lo que va a hacer es que en la parte de abajo se traccione y la parte de arriba se comprima. Eso es lo que hacen las cargas. O sea, traccionan la parte de abajo y comprimen la fibra superior. Por lo tanto, si sumamos estos dos estados, el estado de compresión y el estado de carga, entonces tratamos de que la resultante, fíjense, la resultante de las tensiones, acá como se va a traccionar por la carga, que va a actuar la carga externa, va a traccionarse acá, pero estaba comprimida. Entonces lo ideal es que esta tensión de aquí sea 0 o menor que 0, ¿no? Aquí, la tensión de acá. Y la tensión de compresión que no pase la tensión admisible del hormigón. O sea, eso es lo que uno desea. Bien, ahora el pretensado le decía yo que se puede utilizar hasta en postes. Los postes de luz se lo tesan. ¿Y por qué se lo tesan? Porque el poste pues, comienza con el viento, con la tensión de los cables, no está sometido a flexión. Y por lo tanto, si lo comprimimos y después viene ya la flexión, entonces no va a haber tracción porque está comprimido. Se va a descomprimir un poco, pero no va a haber tracción. Entonces, los postes también se tesan. Esto, el tonel, digamos, para fermentación de vino, de bebida, también se lo tesan con unos sunchos. Este suncho es esta pletina plana que se le tiene un pequeño tornillito y se lo va tesando, se lo va comprimiendo más. Entonces está comprimiendo y estas dovelas de acá, que son de madera, se van comprimiendo, se van apretando. Cuando viene el líquido, trata de abrirlo. Por lo entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Un poco va a liberar la compresión. Porque si pasara eso, ya también se comienza a perder, ¿no? El líquido. Entonces, la idea es esa. Bien, aquí veamos el cálculo. Acá tenemos entonces, en este caso, tenemos la presión interna, ¿no? Hay una presión interna y acá está el suncho lo que hace es comprimirlo. El suncho lo comprime y acá va a haber una presión interna del líquido, ya sea vino o cualquier líquido que haya dentro del tonel. Por afuera está actuando el suncho, entonces, ¿no? Luego se produce una tensión de compresión máxima cuando está vacío. Luego, cuando está lleno, voy a tener la fuerza P
menos la fuerza T tiene que ser mayor o igual a 0. Las tensiones son nulas o de compresión, pero nunca pueden ser de tracción, porque si fueran de tracción quiere decir que ya se abriría, porque son dos venas que están juntadas por la compresión. ¿Listo? Entonces haciendo P menos T tiene que ser mayor o igual a 0. Y ahí podemos determinar esta fuerza que tenemos que aplicar, esta fuerza del suncho. Bien, pero ese ejercicio, digamos, no es de mucha importancia para nosotros. Vámonos al concepto general. Pretensar un elemento es transmitir a este en forma artificial y permanente, antes y durante la aplicación de las acciones exteriores, un estado elástico. O sea, al hormigón le transmitimos, lo sometemos a un estado elástico. Previo que originen resultantes convenientes al material y a las funciones del elemento. Todo dentro de un marco de seguridad y economía. En otras palabras, todo dentro de una determinada norma, no podemos pasarnos de eso. Entonces, eso sería un concepto general. ¿Qué es hormigón pretensado en forma general? ¿Ah? ¿No le entendieron lo que leí? No te lo voy a leer. Hormigón pretensado en forma general. Pretensar un elemento es transmitir a este en forma artificial y permanente, antes y durante la aplicación de acciones exteriores, estados elásticos. O sea, transmitirle estados elásticos. Eso quiere decir esfuerzo que estén dentro del campo elástico, o sea, dentro de la ley de Coulomb. Esto previo que originen resultantes convenientes al material y a la función del elemento. Todo esto dentro de un marco de seguridad y economía. En otras palabras, el concepto general del hormigón pretensado es someterlo a una fuerza antes de que actúen las cargas. O sea, someterlo a fuerza. Esta fuerza hace que el material esté sometido a tensiones, pero al someterlo a tensiones, ese material, que en este caso es el hormigón, se convierte en un material homogéneo. ¿Listo? Se convierte en homogéneo. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de la curva de deformación del hormigón, va a estar en la tensión admisible. Cuando el hormigón tiene una tensión admisible, entonces quiere decir que esa parte es cuasi lineal, casi lineal. Se lo puede considerar elástico. ¿Listo? Y esa es la idea, trabajar en el campo elástico. Por eso dice estado elástico. Definición del hormigón pretensado. Hormigón pretensado es el hormigón al cual se transmiten en forma artificial y permanente, antes y durante las aplicaciones de las acciones exteriores, estado elástico, casi lo mismo que el concepto, ¿no? Originado por fuerza de compresión previa, de manera que los estados elásticos resultantes sean convenientes al hormigón y a la función de la estructura en el marco de seguridad y economía. Es casi lo mismo el concepto que la definición. Es transmitirle fuerza antes de que el elemento esté en uso. Eso lo convierte en un material elástico, o sea, en estado elástico. Y las tracciones que producen la fuerza, ¿no?, de pesado, que en el hormigón armado se resisten con barras redondas de acero corriente. En hormigón pretensado, dichas tracciones se anulan o reducen con la fuerza P previamente aplicada. O sea, en el hormigón pretensado, mejor dicho, en el hormigón armado, ahí está la parte traccionada. Esa parte traccionada la resistimos con fierro redondo, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen con barras de acero corriente. En el pretensado no, en el pretensado dichas tracciones sería lo óptimo que sean cero.
o menor al módulo de rotura, menor a las tensiones máximas de tracción. ¿Para qué? Para que no se necesite fierro común, o sea, el fierro, a la armadura, al fierro común que no está pesado se le llama armadura pasiva. Al acero que está pesado se llama armadura activa. ¿Ya? Entonces, para no necesitar esos fierros, se trata que eso sea acero. Pero en realidad se le pone una armadura conductiva. ¿Listo? Se pone a todos. ¿Vieron cómo estaban esas vías de los puentes en los videos, no es cierto? Estaban armadas, pero esa armadura era mínima. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar que se fisure cuando se esté defraudando, cuando esté en la contracción. O sea, que cuando esté el fenómeno de contracción, que no se fisure porque pierde volumen, pierde agua y se va contrayendo. Por lo tanto, ahí actúan esa armadura que hemos visto ahí. Para nada más sirve. Después ya actúa la armadura de pesado y esas son las que resisten y lo hacen trabajar a la vida como un elemento elástico. Bien, existen varios medios para precomprimir lineal o circularmente un elemento de hormigón. Existen varios medios de esos, varias formas. El más generalizado es aquel que consiste en pasar a lo largo del elemento una o varios cables de acero de alta resistencia. Esos serían los aceros activos, ¿no? La armadura activa. Los que son estirados mediante gatos hidráulicos a la tensión prevista en los cálculos. Uno la prevé esa tensión. Luego, sin perder la tensión y alargamiento obtenido, los cables son anclados en los extremos con cuñas, ¿no? Con la ayuda de cuñas u otros dispositivos mecánicos. Entonces los tesa, una vez que está tesado, se libera el gato, pero previamente se lo asegura con cuñas. Dos grandes procedimientos existen para transmitir la fuerza de pretensado, según el cable sea estirado después o antes de que el hormigón esté endurecido. Estos procedimientos se denominan post-tesado cuando se le transmite la tensión, cuando el hormigón ya está endurecido. Es el post-tesado. O sea, se lo tesa después de que está endurecido. Eso se llama post-tesado. ¿No? Según el cable sea estirado después o antes, como aquí decían. Y pretesado. El pretesado es cuando se tesan los cables. Se tesan en un banco de tesado. O sea, un banco tiene acá un muro o una pared de acero y acá también, y se tesan los cables. Una vez tesados se colocan los moldes, los encofrados, y luego se vierte el hormigón, se vacía. Una vez que está vaciado, se llega a la tensión, o sea, el hormigón llega a su tensión especificada o cerca de la tensión especificada, se liberan estos de acá, o se cortan estos alambres o tendones, se cortan y tratan de volver a su lugar, pero no puede porque ya el hormigón está adherido, se ha adherido a esa armadura. Por lo tanto, entonces ahí nomás viene y se comprime. ¿Listo? Ese se llama el pretesado. Se tesan los cables antes de que el hormigón se endurezca. Y imagínense ustedes que tengamos una fábrica de hormigón pretensado de vigueta o de viga. Ustedes saben que el fraguado del hormigón, o sea, hasta que se enduren, son 28 días, ¿no es cierto? Por eso es que se hacen pruebas, ruptura de probeta a los 28 días. Porque se estima que a los 28 días ya casi llega al 100% de la resistencia. Pero si hacemos una fábrica y esperamos 28 días hasta hacer una fabricación de cierto número de viguetas, pasan los 28 días recién, compraríamos y otra vez haríamos otra cantidad.
saldríamos perdiendo, ¿no? Porque mucho tiempo se tardaría. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, se colocan aditivos, hormigones con aditivos con acelerador de fraguado, que a los 3-4 días ya alcanzan su resistencia. Entonces hay unos aditivos que se les pone al hormigón y llegan a obtener su resistencia en poco tiempo. Otra forma de acelerar el fraguado, el endurecimiento del hormigón, es el fraguado en vapor. Fraguado en vapor. Es lo que se hace cuando Concretec recién estaba empezando. Yo fui a su fábrica y lo que le ponía era una carpa. Había varios moldes ahí ya pesados, fraguando. Le ponía carpa, lo tapaba y había una red de cañería que salía de un caldero, y le mandaba vapor, el vapor caliente. Y la temperatura tiene que estar entre 70 grados o más, no menos de 70 grados. Entonces, tenían su termómetro y le metían un día de curado al vapor, un día de curado al vapor a 70 grados, equivale a 7 días de trabajo. O sea que ellos tenían 3 días ahí y equivalía a 21 días de trabajo. No le salía más económico, porque si uno compra aditivos y le mete aditivos sale más caro. Entonces, una de las alternativas es esa, ¿no? Hacer curado a fraguado, que un día equivale a 7 días, una hora equivale a 7 horas. Entonces, es más económico hacerlo con curado de vapor. Postezado. Esta es la figura 2. Vamos a hablar un poquito de ahí, vamos a venir a referirnos a este gráfico. En este procedimiento, la fuerza de pretesado P se aplica estirando los cables contra el hormigón endurecido. Y ya está endurecido, ya se pone anclaje y el gato comienza a jalar, entonces lo está comprimiendo el hormigón. Es decir, el gato hidráulico estira el cable y al mismo tiempo comprime el hormigón, que en este momento debe tener la resistencia especificada. Ya le dije ya el otro día, ¿no?, que la resistencia especificada equivale a la resistencia de cálculo o comúnmente la resistencia característica, la resistencia con la que se ha hecho el diseño de la estructura. El valor de la fuerza P se controla por presión del fluido de la bomba en el gato. O sea, yo tengo la presión del fluido y puedo determinar la fuerza que está ejerciendo el gato. Y la medida del alargamiento, también tengo los datos del fabricante y veo cuánto se alarga, y en ese alargamiento cuánto de tensión tiene. Y de ahí calculo por medio de los diámetros del tendón, voy a decir siempre, porque el tendón es el conjunto de alambre. Entonces, el área, tengo el alargamiento, tengo la presión en el gato, en el fluido, en el líquido hidráulico. Entonces puedo determinar la fuerza de pesado, la fuerza P. El valor de P entonces se controla mediante la presión del líquido hidráulico o el fluido de la bomba y la medida de alargamiento. Entonces ahí vamos controlando qué fuerza le vamos dando a los cables. Cuando los valores previstos de presión y alargamiento son obtenidos, o sea, está ahí el ingeniero y está viendo la presión y el alargamiento, también se va viendo el alargamiento. Cuando se obtiene esto, entonces se para ya, la bomba no funciona, porque la bomba funciona, o sea, el fluido mediante una bomba le transmite el líquido hidráulico al gato, el gato se para la bomba, ya no hay más fuerza, pero todavía no se liberan los cables. Recién cuando ya se tiene todo asegurado, las cuñas, ya recién se libera, se saca la bomba. Y entonces los cables tratan de volver a su lugar
y se anclan más todavía. Entonces, cuando los valores previstos de presión y alargamiento son obtenidos, se anclan los cables mediante cuña, dispositivos que varían según los diferentes sistemas de bomba, ¿no? Sistema de bomba, sistema de cuña. Hay sistemas franceses, hay sistemas ingleses, pero el precursor de todo esto es Freycinet. Fue el primero que inventó su bomba, hizo todo el cálculo de pesado. Un cable puede ser estirado de dos lados, o sea, el cable puede estirarlo de dos lados, en cuyo caso el extremo pasivo o muerto debe estar previamente, los cables pueden ser estirados de dos lados o de un solo lado. Si es de un solo lado, en el caso del extremo pasivo, quiere decir donde no se está estirando, debe estar previamente anclado. En el video que vimos, se acuerda que había un lado donde el cable iba y le daba la vuelta y volvía, no tenía anclaje acá, pero cuando se vacía el hormigón, este mismo se anclaba porque daba la vuelta. Entonces, y luego venía y se estiraba del otro lado. ¿Se acuerdan en el video que vimos? Entonces, en ese caso, no hay necesidad de anclarlo previamente, porque al vaciar el hormigón, el mismo se va a anclar. Finalmente, los ductos, a lo largo de los cuales están los hilos, torones o barras, que constituye el acero de los cables, son llenados con mortero o lechada de cemento según la operación llamada inyección de cable. O sea, ese llenado de mortero a la vaina, a los ductos, se llama inyección, el proceso de inyección. Bien, aquí tenemos un esquema. Este sería, lo que está punteado sería la vaina, ¿no? O los ductos, y aquí tenemos la carga. En este caso, aquí está el cable, todavía no se mete este cable. Una vez que está metido el cable, aquí se tiene que anclar, se tiene que poner cuña, tiene que haber una placa de acero, ¿no es cierto? Como está. Y en esa placa de acero no se meten las cuñas, se le va golpeando de a poquito hasta que esas cuñas están incrustadas lo suficiente, y luego se procede a tesar de este otro lado, de este lado de acá se lo procede a tesar el gato. Entonces le aplica presión y el gato comienza a estirar los cables, ¿no? Y ahí mismo tiene un medidor de alargamiento, está medido ahí en milímetros, está una regla donde uno sabe cuánto se está estirando los cables, y además tiene un manómetro donde se está midiendo la presión del líquido. Y una vez que ya se ha llegado a obtener el alargamiento y la presión de cálculo, es decir, la fuerza de cálculo, entonces se asegura acá el anclaje, aunque el anclaje al gato al jalar empuja también y la va metiendo la cuña, va jalando y va metiendo la cuña. Entonces, ya para sacar el gato, entonces el gato ya no funciona, ya no hay líquido, y se lo saca, no, el gato ya pierde la fuerza y se lo saca. Pero ha quedado una plancha que presiona las cuñas. Aún así, que haya sido presionado con toda la fuerza, aún así cuando se libera, todavía el cable ya libre quiere volver a su lugar. Y entonces otra vez hay una pérdida que habíamos hablado ayer de pérdida de hundimiento de anclaje, ¿no? Y una vez ya está liberado, ya no está el gato, se le comienza a inyectar una lechada de hormigón, se llama lechada de cemento. En realidad, esa lechada la vende en un mortero especial de alta resistencia. Agarran, lo venden y eso está ya indicado, ¿no? Cuánto de agua hay que echarle, todas esas cosas, se le echa y
y eso se endura también, tiene ya, tiene aditivos que lo enduran rápido y lo endurece y tiene alta resistencia. Esa lechada cuando se endurece es resistente, dura. Por lo tanto, entonces ya una vez se lo ha inyectado, esta inyección es a presión. Lo que se trata es de llenar todo el espacio de la vaina, todo el espacio. Una vez que ha llenado todo el espacio, ya comienza a botar con unos respiraderos que se le dejan a las vainas. Pues cuando ven que están botando, ya agarran y lo doblan o le ponen algún tapón ahí para que ya no siga saliendo. Y como son varios ductos, cierran todo, paran la inyección y se acabó el tesado. Creo que tienen 15, 20 minutos y ya después cortan, y así ya está. Entonces, para que vean que el fraguado de esa lechada es rápido, ¿no? Bien, ahí entonces hemos visto lo mismo que vimos en el video, ¿no? Y aquí estamos viendo aquí hay otro esquema, un dibujito más. Aquí están los anclajes, aquí está el gato y aquí está el tendón. Vuelvo a recalcarlo otra vez. Los elementos del tesado son alambre. Los alambres forman torones. Los torones, varios torones, forman los tendones. También hay las barras del tesado. No utilizamos acá barras, ¿no? En Estados Unidos utilizan barras. Vienen hasta 19 metros de longitud, barra. En vez de poner, digamos, cable, ahí meten una barra y esa barra la pesan, están con el mismo acero. Pero no tenemos nosotros eso, nosotros utilizamos solamente cable. Entonces, otra vez de nuevo, los cables están formados por alambre. Los alambres, generalmente de 3, de 4, de 5, forman un torón. Varios torones forman un tendón. Y esos son los términos que vamos a ir hablando ya de tendón, torón. Entonces, para que ustedes no se pierdan. Bien, aquí vemos una viga ya, esta viga real, o sea, una viga de construcción. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. Bien, fíjense ustedes que acá tiene un ángulo. Esta es la horizontal y esta, si es que esta trayectoria puede ser circular, parábola de segundo grado, parábola de tercer grado puede tener, ¿no? Dependiendo cómo la diseñemos. Entonces, en este punto de acá va a tener una tangente, ahí cerca de donde está el anclaje, va a tener una tangente, y con la horizontal va a formar un ángulo. Ese hay que calcularlo y hay que ponerlo en los planos. ¿Listo? El constructor tiene que llegar, hay que indicarle qué ángulo, cómo, para que el constructor llegue a ese ángulo. Coloca la placa, se mide con nivel todo para controlar ese ángulo. Es importante ese ángulo. Entonces, de ahí ya viene la trayectoria del cable. Aquí tenemos otra trayectoria, que claro, no está bien dibujado, ¿no? Porque ya comienza a formar la parte curva, ya sea de una parábola, como les decía, de segundo grado, una parábola de tercer grado, o un círculo, también hay tesado circular. Bien, igual acá, fíjense, tenemos la pendiente, o sea, la tangente aquí, con la horizontal nos va a dar un ángulo. Igual en este otro de acá, tienen diferentes ángulos. Entonces, o sea, si ustedes están viendo eso, dirán, es el mismo ángulo. No, cada tendón tiene su propio ángulo de partida. Entonces eso se calcula de acuerdo a cómo hagamos el diseño. Ya vamos a ver la parábola, cómo reducimos la parábola,
y sacamos la tangente en ese punto y determinamos entonces el ángulo que tiene que tener acá. Estos ángulos tienen que estar en los planos, están las vigas, todo, y se tiene que indicar el ángulo. ¿Ya? Y ya es habilidad del constructor de darle el ángulo ese entonces que le corresponde. Muy bien. Aquí vemos entonces la parte del detalle del anclaje, y aquí vemos un corte de la viga. En el corte de la viga se observa, bueno, parece que este corte está en el medio, ¿no es cierto? En el medio del tramo de la viga. Fíjense cómo acá están acomodadas las vainas. Hay 3 vainas horizontales y hay, por encima de esa fila hay 2 más. Entonces ahí estarían las vainas. Y esta, fíjense que estas van a ir variando a lo largo de la trayectoria. Esto de aquí varía, pero al final de cuentas, a una distancia cerca del centro, se van a ubicar en su correspondiente ubicación, el correspondiente lugar, porque ellas vienen así, ¿no? Y al final de cuentas van llegando al centro y comienzan a abrirse, ¿no? 2 de estas se han abierto, y aquí está indicado, fíjense, el cable 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá, en el medio, no se ve casi, ¿no? Bien, este es el cable 1, el 2, y este será el 3, y este será el 4. ¿Ya? Y este es el 5. El 5, como está abajo, va abajo y es el primero que llega a su ubicación. Luego el 4 viene, y este es el 4, viene y cerca de llegar a su ubicación, entonces por acá comienza a variar su trayectoria. Aquí su trayectoria parabólica, y luego comienza a variar hasta ubicarse acá. Quiere decir que el cable tiene doble curvatura. Tiene una curvatura vertical y luego una curvatura horizontal. ¿Me entienden, no? ¿Se ubica? El cable viene así, viene, y hasta cierto punto luego se abre otra vez para ubicarse en donde está el puntero. Igual el otro cable, el cable número 3, viene y se abre otra vez para el otro lado, viene y se ubica acá. El cable, este sería el 5, el 3, 4, el 2, el cable 2 viene bajando, baja, nomás ese tiene una sola curvatura, ¿no? Baja, no se ubica. Luego el cable 1 también tiene una curvatura vertical, no tiene curvatura horizontal. Aquí se lo ve en planta. Aquí se lo ve en planta, fíjense cómo es la trayectoria. Viene, este es el cable número 4. Vienen por el centro, van, y luego comienza a abrirse, y luego ya se ubica en su lugar. Esa es la trayectoria del cable 4. Luego la trayectoria del cable 3, o mejor dicho 5, viene y también comienza a abrirse y se ubica en su lugar. Y los otros cables, el cable 1, el 2 y el 3, fíjense que está aquí en el medio, ¿no? Una sola trayectoria, pero van con una curvatura vertical, cada uno con una curvatura vertical diferente. Bien, aquí tenemos el detalle de una cuña. Esta es la parte de aquí, este corte de aquí es la parte de un acero. Este acero es, ¿cómo se llama? El acero más resistente que ¿cómo se llama? Tiene un color medio parecido al oro, ¿sí? Es el bronce, exactamente. El bronce, es de bronce. Estos platillos son de bronce. Estos platillos vimos en el video que se lo, bueno,
viene la trompeta, ¿no? La trompeta es la guía. Esa trompeta tiene una forma donde va a anclar, se va a vaciar el hormigón y va a quedar un fierro. Eso puede ser de fierro fundido, esa trompeta. Esa es la que va primero, va en los extremos. Y una vez que ya tiene la trompeta está colocada ahí, entonces se coloca este anillo, un anillo grueso de bronce, que tiene los huecos donde tiene que ir la cuña. Este es un detalle de una parte de una cuña. Y fíjense que ahí está el tendón. Entonces, al jalar, la cuña trata de meterse. O sea que se mete y al mismo tiempo se aprieta. Aquí tenemos, en esta parte de acá, tenemos la parte derecha inferior, tenemos el detalle de la cuña. ¿No? Aquí el detalle de la cuña. Bueno, aquí no se ve bien la trompeta, no se lo ve. Pero ya la vamos a ver más acá. Bien. Antes del hormigón, los hilos o torones de acero se estiran y se anclan temporalmente contra dos estribos de un campo de pesado. Vamos a estudiar el hormigón pretesado. Y está mal está en PDF, no lo puedo borrar. ¿No? Es pretesado, no es prestesado. Aquí el error de dedo. Entonces, el pretesado, vamos a estudiar, dice, antes del hormigonado, antes de vaciar el hormigón, los hilos o torones de acero se estiran y anclan temporalmente contra dos estribos de un campo de pesado. Dos estribos quiere decir dos muros. Dos muros, ya esos muros pueden ser de acero, pueden ser de hormigón, ¿no? Entonces podemos hacer una estructura de tal manera que diseñamos unos muros que aguanten cierta fuerza, dependiendo para qué van a ser para hacer viguetas, calculamos esa fuerza y diseñamos esos muros. Y ahí le dejamos entonces, en esos muros, le dejamos en la parte posterior del muro, dejamos planchas de acero. Plancha por lo menos tiene que ser una plancha arriba de 1,5 centímetros. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ahí pongamos las cuñas. Ponemos cuña de un lado, nos anclamos, y del otro lado comenzamos a tesar del otro lado de él. ¿No? Eso es el pretesado. Comenzamos a tesar. Yo, antes de hacer la vigueta o la viga, calculo la fuerza de tesado. Eso es lo primero que calculamos, la fuerza de tesado. Entonces, comienzo con el gato, comienzo a ver el alargamiento, la presión, y voy a tener una tabla, me hago mejor una tabla, porque ese ratito volví a calcular la tensión para ver la fuerza. Me hago una tabla, entonces voy viendo alargamiento y tensión, llego a la fuerza que necesito, a la tensión, al alargamiento, ya yo agarro y paro el gato, ya no le meto más presión, paro el gato y una vez que he endurado el hormigón, ya le digo, esa parte ya es, si le meto aditivo para acelerar el fraguado, para disminuir el tiempo, o si hago un fraguado con vapor a 70 grados o más de 70 grados. Entonces, una vez ya yo calculo que la tensión del hormigón aguanta esa tensión del cable, porque no es necesario también llegar a la resistencia total. Podemos llegar a un 80, 90, dependiendo de la fuerza, cómo está comprimido ese hormigón. Por lo tanto, una vez sabemos eso, entonces ya el gato lo sacamos del gato, y de este otro lado, como está pesado y el gato al sacarlo queda también con cuña, entonces ahí lo que se hace es cortar. Se lo puede cortar con soplete, o sea, soldadura oxígeno, o se lo puede soltar también con amoladora, ¿no? Se lo va soltando hasta que queda libre, está comprimido ella sola. Y aquí dice, no pesado contra el coplado metálico suficiente
se liberan lentamente de sus anclajes, transmitiendo sus reacciones al hormigón por adherencia y efecto de cuña en una corta longitud en cada extremo del elemento así precomprimido. O sea, en los elementos prepesados, en los extremos hay un efecto cuña, ¿no? Un efecto cuña. Imagínense usted un cable largo que tiene adherencia en toda su longitud. Entonces, como llega un momento que ya no hay hormigón, entonces ahí se viene la fuerza y es donde está el efecto cuña, en los extremos, ¿ya? Pero en los otros extremos hay una adherencia más lineal, una fuerza que no lo deja que se comprima el hormigón. Mejor dicho, el cable que vuelva a su estado normal. Como en este caso no es posible cables curvos, se disminuyen en ciertos casos el efecto del pretensado, anulando la adherencia con tubos de plástico o deflectando los cables. O sea, es difícil poner cables curvos porque si lo voy a empezar antes, son rectos otra vez. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen ductos y se ponen algunas barras que impidan que se levante para arriba. Entonces podemos darle una recta, una horizontal, es lo máximo que podemos hacer en pretesado. Y en todo caso, solamente jugamos con la excentricidad. Es decir, en vez de ponerlo en el baricentro, lo pongo más abajo, hasta cierta distancia en la parte de abajo. ¿Y eso para qué? Porque tengo una fuerza y al baricentro entonces voy a tener un momento, ¿no? Tampoco puedo excederme porque puedo romperlo en la vida. Y aquí tenemos una idea de pretesado. Aquí podemos tener los anclajes. La otra manera que dijo era con muros paralelos al elemento de pesado. Imagínense que yo quiero pesar vigueta y tengo el encofrado, digamos, puedo tenerlo 20 metros, 30 metros, dependiendo del lote, ¿no? El espacio que tenga. Entonces, como voy a estirar y acá voy a colocar una plancha de fierro, construyo dos muros paralelos, este y este de hormigón. ¿Ya? Y en los extremos le pongo una barra de fierro, al otro extremo otra barra de fierro. Ahí coloco la cuña y acá comienzo a pesar. ¿Listo? O sea, puedo hacer varios muros de hormigón que me van a servir para que yo coloque ahí mi anclaje, ¿no? Un acero fuerte para que aguante la tensión. Entonces, pero aquí lo que me está mostrando son ya el lugar donde están anclando. Y aquí está el cable, acá está el gato. Luego aquí se vacía el hormigón. Una vez está vaciado, se libera el cable, se corta, y luego la misma tensión que traza de volver le da una pequeña curvatura. ¿Por qué? Porque está comprimiendo abajo y arriba lo va a traccionar. Entonces, esta es la forma. En el video les decía que se fijen ustedes que hay una pequeña separación. Trata de subir la viga, pero también la viga era de 28 metros, 28, no sé cuántos metros, y la más chica era de 22, creo que era, ¿no? 22.7 y de 28. Entonces, se trata de curvar para arriba. Entonces, este es el esquema de una viga pretesada. Bien, acá, eso que estábamos hablando del efecto cuña, fíjense que trata, o sea, está exagerado, te digo, ¿no? Trata pues de alargarse, pero en realidad no ocurre eso. O sea, trata de, si se está alargando, ahí aparece el efecto del Poisson, ¿no? El coeficiente de Poisson. Entonces, se alarga, se aumenta la longitud en este sentido, entonces disminuye en el otro sentido. Y en esta parte de acá, como ya se acabó el hormigón, aquí está adherido y entonces hay una parte que hace de efecto cuña.
menos así sería. Claro que está exagerado esto. En la vida real, digamos, esto no es así. Sigue adherido nomás, pero hay un efecto Puña. Y aquí lo que hace más o menos como la longitud del efecto Puña, hasta dónde se transmite, dice que la longitud es aproximadamente a 8 veces el diámetro sobre mu. Mu es el coeficiente de Poisson. F sub S es la tensión máxima del acero. Phi es el diámetro del tendón. Mu es el coeficiente de Poisson, que está entre 0,15 a 0,20. Entonces así podemos calcular la longitud del efecto Puña. Ahora, conceptos sobre el cálculo del hormigón pretensado. Ahora ya vamos a ir viendo ya el cálculo. Bien. En general, la fuerza de pretensado, P, entre comillas, ¿no?, es una fuerza inclinada cuya componente horizontal, bueno, este es el concepto ya del post-tesado, porque el pretensado no es lo que es lineal, no tiene inclinación. Entonces este es un hormigón post-tesado. Creo que aquí está el gráfico, vamos a ver este gráfico. Entonces aquí tengo la fuerza, se ve una fuerza que está inclinada, un ángulo alfa. Entonces esta la puedo descomponer. P por coseno de alfa me da una componente horizontal y P por el seno de alfa me da una componente vertical. Supongamos que esta línea de aquí es el centro de gravedad de la sección. Y luego la trayectoria del cable viene y pasa por acá, digamos, en el centro. Y aquí entonces tengo una excentricidad en la parte del centro. Pero en la parte superior sigue habiendo otra excentricidad. Entonces le pongo E sub A. Y E le llamo la excentricidad entre el baricentro y la parte más alejada, inferior. Entonces esta sería E más EA, sería la excentricidad total. Bien. Ahora veamos la parte de la teoría que la fuerza de pretensado P es una fuerza inclinada cuya componente horizontal es P por coseno. Dice que como el coseno es tan pequeño, tiende a 1, ¿no es cierto? Porque el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Y el ángulo es pequeño, entonces va a ser seguramente 0,90, 0,97, por ahí. Entonces lo toma aproximadamente igual a P, la fuerza horizontal. Comprime la zona que después será traccionada. Esta fuerza P es la que comprime la zona de la viga que después por las cargas se va a traccionar. Entonces, lo que hacemos es todo lo que va a ser traccionado lo comprimimos, porque después cuando actúan las cargas se quiere traccionar. En realidad se va a traccionar, pero si está comprimida, ¿qué va a pasar? Va a ir perdiendo la compresión, pero lo óptimo es que no haya tracción, que pierda esa compresión y llegue a 0, sería lo óptimo, pero que no lo pierda, ¿listo? Y si pierde la compresión, que la tracción que llegue ahí no sea mayor al módulo de rotura del hormigón, porque si es mayor, entonces la viga se fisura. Bien, entonces se comprime la zona que después será traccionada por las cargas de servicio y cuya componente vertical, la componente de la fuerza P, será seno P por seno de alfa, ¿no es cierto? Y alfa, como es pequeño, el seno de alfa va a ser pequeño también, ¿no es cierto? O sea, el coseno es grande cuando el ángulo tiende a 0, o sea, coseno va a ser cerca de 1.
cambio el seno va a ser pequeño. Entonces el seno dice reduce la fuerza de corte producida por las cargas de servicio. O sea, esa carga vertical, entonces va a hacer que contrarreste los efectos de corte. El efecto de pretesado se calcula de acuerdo al siguiente concepto. La fuerza P transforma a una viga de hormigón frágil en sí, en otra homogénea y elástica. O sea, la fuerza de compresión la vuelve homogénea y elástica. ¿Por qué efecto la vuelve eso? ¿Por qué la vuelve homogénea y elástica? ¿Por qué razón la vuelve homogénea y elástica la vía? El hormigón en realidad no es homogéneo, ¿no es cierto? No es un material homogéneo. Está compuesto por litio, por grava, litio, arenilla y cemento. Entonces no es un material homogéneo. También se dice que es un material cuasi homogéneo, cuando ya está duro, pero no es. Pero cuando se le aplica la carga, entonces todas las partículas están comprimidas y se transforman en un material en su comportamiento. No es que el hormigón se transformó y se hizo homogéneo. El comportamiento de fuerza y todas las cosas es como si fuera un material homogéneo. Entonces dice, no sé, el hormigón que es frágil, al estar comprimido, se transforma en un material homogéneo y elástico, a la que se le puede aplicar la teoría de las estructuras elásticas. Se puede aplicar la ley de Coulomb, toda la teoría de elasticidad se le aplica. ¿Listo? Y es gracias a esta teoría, entonces, que se pueden calcular, hacer los cálculos, gracias a que se puede aplicar la teoría de la elasticidad. Lo anterior equivale a considerar el efecto del pretensado como una serie de fuerzas que el cable ejerce sobre el hormigón, como se demostrará posteriormente en la figura 4. Vamos a ver la figura 4. Bueno, esta es la figura 4. Figura 4, ¿no? Se ve. Pero teoría aproximada, porque ciertas fuerzas no se toman en cuenta, como se observa en el caso de una viga simplemente de altura y excentricidad constante en el momento de la transmisión del pretensado. Algunas cosas vamos a ver que en el cálculo la vamos a obviar, no es muy pequeña y la vamos obviando. Esta ya la estudiamos. Que no se ve bien. Aquí, por ejemplo, está el cable, y aquí en el cable se ve la fuerza, digamos, como esta, tratando de levantarla. Entonces, cuando yo suelto los cables, la viga trata de impedir que se levante, ¿no? El peso propio le hace una presión, y el cable trata de levantarla, le ejerce una presión para arriba. Y vamos a ver que este diagrama tampoco se entiende. Estas tensiones de acá, las tensiones que tratan de levantarlo, lo podemos poner como una carga Q que trata de levantarlo, ¿no? Y aquí tengo la fuerza P por el coseno, acá tengo la fuerza P por el seno. Y esta carga que trata de levantarla, entonces tiene que equilibrarse con esta carga. P por la excentricidad E sub A sería la fuerza que trata de bajar, ¿no es cierto? Acá trata de bajar. Pero acá tengo la fuerza que trata de subirlo para arriba. Entonces tengo Q por L, me va a dar una resultante hacia arriba. Y esa tiene que ser igual a P por E sub A. En este caso P es P por el seno de alfa. P por el seno de alfa por E sub A. Bien.
entonces si hacemos sumatoria de fuerza, no se ve en el gráfico, lo voy a tratar mejor de abrirlo. Ahora vamos a abrir el PowerPoint. Esto es lo que estábamos explicando, que no salió bien en el PDF, ¿no? Aquí está el equilibrio del cable, es un polígono funicular como un puente colgante, más o menos, ¿sí? Y el equilibrio del hormigón, se trata de empujarlo, y el peso del hormigón acá y el equilibrio. Esto de aquí se lo puede colocar como una carga uniforme que va hacia arriba, trata de levantar la viga. Aquí está la componente P por seno de alfa, y acá tengo un momento que sería P por seno de alfa por el E sub A, que es la excentricidad superior. En los dos extremos voy a tener ese mismo momento en los extremos. Y la fuerza horizontal, que sería P por el coseno de alfa, ¿no? Y se tiene que hacer el equilibrio, tiene que cumplirse esto para que esté en equilibrio. Entonces ya aquí comienza sumatoria de fuerza verticales, va a ser igual. La fuerza que el levantamiento sería Q por L, y la fuerza que impide que eso se levante sería P por el seno de alfa. Entonces, como el seno de alfa es aproximadamente igual a la tangente, porque es pequeño los ángulos, entonces la tangente va a ser igual de la misma gráfica de acá. Fíjense, aquí tengo la tangente, aquí está el ángulo alfa, será igual al cateto opuesto, que sería 2 veces la flecha, ¿no? Dividido entre el cateto adyacente, que vendría a ser L medio, ¿no es cierto? Y eso es lo que está aquí, 2 veces la flecha sobre L medio, el seno haciendo aproximadamente el seno igual a la tangente. Se tiene que recurrir a todas estas aproximaciones, como decía anteriormente, para poder llegar a resolver el problema. Alfa en general es un ángulo muy pequeño, entonces podemos hacer eso. Luego Q por L será igual a 2 veces P por, o sea, Q es igual a, Q por L es igual a 2P, que está acá, ¿no? Y el seno igual a la tangente, entonces pongo el valor de la tangente 2 veces la flecha. Y de acá despejo Q, al despejar Q, fíjense, acá tengo L al cuadrado, aquí este 2 se va y se multiplica acá, quedan 4, por este 2 de acá queda 8, y me quedaría 8P por la flecha dividido entre L cuadrado. Entonces, el valor de la carga de pesado había sido igual a 8 veces la fuerza de pesado P por la flecha dividido entre L al cuadrado. El momento en el centro del tramo será igual P por E por A, vendría a ser el momento del extremo, menos 8, esta aquí que sería Q por L al cuadrado sobre 8, porque es una viga isostática. Entonces, pero Q, como hemos hallado que igual a 8P por F, reemplazo Q 8P por F sobre L cuadrado por L cuadrado sobre 8. Acá, haciendo simplificaciones, me queda P por E sub A menos P por F. Entonces aquí me queda P por E sub A menos P, F, F la flecha. Fíjense que la flecha, una vez la flecha es igual a E sub A más E. Entonces aquí P por la flecha sería igual a E sub A más E. Multiplicando esto, entonces me quedaría menos P por EA menos P por E. Entonces se simplifica P por EA menos P por EA
velocidad se van y me queda P por E, por la excentricidad. Entonces este es el momento y es un momento negativo que trata de levantar. ¿Ya? Bien, después vamos a seguir viendo esto, pero ya llegamos por lo menos a ver que estamos demostrando en unas ecuaciones entonces de la teoría. Con esta teoría vamos a ir después viendo ya la fuerza de pesado. Este apunte se lo voy a pasar.